¿Qué pasa cuando un estado invade a otro y además de ocupar su territorio, se apodera de su flota aérea comercial? Esto fue lo que ocurrió en 1990, cuando Irak invadió Kuwait y confiscó los aviones de Kuwait Airways, integrándolos a su propia aerolínea estatal. Años después, esta acción desencadenaría una histórica batalla legal en los tribunales británicos, enfrentando a Kuwait Airways contra el Estado iraquí. En este video, exploraremos cómo se desarrolló el caso Kuwait Airways versus Irak en 1996, qué implicaciones tuvo para el derecho internacional y cómo marcó un precedente clave sobre la responsabilidad de los estados y la ejecución de sentencias en el extranjero. Acompáñame a conocer uno de los casos más representativos de justicia internacional en tiempos de posguerra. En agosto de 1990, Irak, bajo el régimen de Saddam Hussein, invadió y ocupó Kuwait en una acción condenada por la comunidad internacional. Durante esa ocupación, las fuerzas iraquíes confiscaron 10 aviones comerciales pertenecientes a la aerolínea estatal Kuwait Airways Corporation. Estos aviones fueron trasladados a Bagdad y reinscritos ilegalmente bajo el nombre de Iraqi Airways, violando no solo la soberanía kuwaití, sino también principios fundamentales del derecho internacional. Tras la liberación de Kuwait en 1991, Kuwait Airways inició una serie de acciones legales contra Iraqi Airways, buscando recuperar sus aeronaves o recibir una indemnización, lo que llevó a uno de los casos más importantes sobre la responsabilidad internacional de los estados ante tribunales nacionales. Para entender mejor el origen de este conflicto, es importante remontarnos al año de 1990, cuando el régimen de Saddam Hussein en Irak llevó a cabo una invasión militar contra Kuwait, un pequeño pero estratégico país del Golfo Pérsico. Durante los 7 meses que duró la ocupación, las fuerzas iraquíes saquearon propiedades públicas y privadas, incluyendo 10 aeronaves comerciales pertenecientes a Kuwait Airways Corporation. Estas aeronaves fueron trasladadas a Irak y, en un acto considerado ilegal, reinscritas como parte de la flota Iraqi Airways, la aerolínea estatal iraquí. Algunas incluso fueron repintadas y utilizadas por Irak. Tras la liberación de Kuwait en 1991 por una coalición internacional liderada por Estados Unidos, el gobierno kuwaití emprendió acciones legales para recuperar sus aviones o recibir una compensación por los daños sufridos. Así nació una batalla judicial que duraría más de una década y que pondría a prueba los límites de la inmunidad estatal, la jurisdicción internacional y el papel de los tribunales nacionales frente a actos de agresión internacional. Luego de la invasión y ocupación de Kuwait en 1990, Irak confiscó 10 aviones de Kuwait Airways. Cuando terminó la ocupación, Irak no devolvió las aeronaves y algunas incluso fueron operadas por Iraqi Airways. Kuwait Airways inició acciones legales en el Reino Unido contra Iraqi Airways, ya que ésta tenía conexiones comerciales y representación en territorio británico. Desde el inicio, Iraqi Airways alegó inmunidad soberana, argumentando que, como entidad estatal, no podía ser juzgada por actos relacionados con decisiones del gobierno iraquí durante un conflicto internacional. Sin embargo, los tribunales británicos y en particular la House of Lords incluyeron que la inmunidad soberana no es absoluta. Un Estado no puede ampararse en ella cuando ha cometido actos contrarios al derecho internacional, como el saqueo o la apropiación forzada de bienes civiles. Iraqi Airways fue tratada como una extensión del Estado iraquí, ya que actuó en nombre de este al operar aviones confiscados. La jurisdicción del Reino Unido fue válida y aplicable, debido a los vínculos comerciales de Iraqi Airways en territorio británico y a la presencia de activos que podían ser embargados. Tras años de litigio, los tribunales británicos autorizaron el reconocimiento y ejecución de la sentencia en contra de Iraqi Airways. Esto permitió que Kuwait Airways pudiera confiscar activos de la aerolínea iraquí en el Reino Unido como forma de compensación. Además, el caso marcó un precedente importante en cuanto a la excepción de la inmunidad estatal cuando un país actúa en abierta violación de normas internacionales fundamentales. La resolución final de los tribunales británicos en el caso Kuwait Airways versus Irak no solo representó una victoria para Kuwait, sino que también sentó un precedente relevante en materia de derecho internacional público y limitaciones a la inmunidad soberana de los estados. El análisis de la sentencia permite destacar varios puntos fundamentales. Como punto número 1, la inmunidad estatal no es absoluta. Tradicionalmente, los estados han gozado de una protección conocida como inmunidad soberana,
lo que les permite no ser juzgados por tribunales extranjeros. Sin embargo, los jueces británicos establecieron que esta inmunidad no puede ser invocada cuando el Estado ha cometido actos ilícitos internacionales, como el saqueo de propiedad civil durante una ocupación armada. En otras palabras, cuando un Estado viola normas básicas del derecho internacional, como las que protegen los bienes civiles en tiempos de guerra, pierde la protección de la inmunidad. Como punto número 2, responsabilidad de las empresas estatales. El fallo también confirmó que una empresa estatal como Iraqi Airways puede ser considerada una extensión directa del Estado si actúa bajo sus instrucciones y en su beneficio. En este caso, Iraqi Airways no actuó de forma autónoma, sino que operó los aviones confiscados como si fueran propios, obedeciendo instrucciones del gobierno iraquí. Esta subordinación fue clave para responsabilizarla y permitir que se ejecutara la sentencia en su contra. Como punto número 3, reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Una vez que los tribunales británicos emitieron su fallo, Kuwait Airways pudo solicitar la ejecución forzosa de la sentencia, embargando activos de Iraqi Airways en Reino Unido. Esto demuestra cómo un laudo o resolución dictado en un país puede hacerse efectivo en otro, si se cumplen ciertos requisitos jurídicos. La decisión británica reforzó la idea de que los tribunales nacionales pueden ser escenarios legítimos para exigir el cumplimiento del derecho internacional, especialmente cuando se trata de casos en los que las vías diplomáticas o arbitrales han sido insuficientes o imposibles. Como punto número 4, dimensión política e histórica. Finalmente, este caso tiene una carga política importante. No solo enfrentó a dos estados tras un conflicto bélico, sino que se produjo en un contexto posguerra, donde las heridas diplomáticas seguían abiertas. Aún así, el Reino Unido se mantuvo firme en la aplicación objetiva del derecho, incluso frente a un Estado que intentó escudarse en razones políticas o soberanas. Esta decisión reafirma la importancia del Estado de Derecho internacional por encima de la impunidad política. El caso Kuwait Airways vs. Irak de 1996 no solo representa un conflicto legal derivado de la ocupación militar, sino también un ejemplo poderoso de cómo el derecho internacional y el arbitraje comercial pueden usarse como herramientas para buscar justicia, incluso frente a actos de agresión estatal. Esta controversia dejó varias enseñanzas clave, como por ejemplo que los estados no pueden escudarse siempre en la inmunidad soberana, especialmente cuando cometen actos contrarios al derecho internacional. Las empresas estatales pueden ser consideradas responsables si actúan bajo las órdenes de un gobierno en violación de normas internacionales. Los tribunales nacionales pueden servir como vías efectivas para el reconocimiento y ejecución de resoluciones que buscan reparar daños transnacionales,